Bueno, este es un saludo para los estudiantes de grado sexto, los cuales perdieron la evaluación. Este es un material que les va a servir para su recuperación, tener muy en cuenta las explicaciones dadas. Comencemos con la primera pregunta. La geografía es la ciencia social que estudia los elementos, hechos y procesos. Elementos, hechos y procesos. Elementos, hechos y procesos que se presentan en la superficie terrestre. Tenemos por un lado este. Además, es una disciplina que sirve para conocer las características del lugar donde se habita, es decir, las relaciones de las personas, los seres humanos, con la superficie terrestre. Pues ella describe, explica, interpreta la acción de las personas sobre su espacio. La geografía nos ayuda a entender esto porque explica la relación. Entonces dice, A, que el hombre establece con la superficie terrestre. Ya acá hay una relación entre el hombre y la superficie terrestre a partir de las potencialidades que el espacio ofrece para satisfacer sus necesidades. B, existente entre los seres vivos, pues a estos se le dificulta sobrevivir unos sin otros, ya sean animales o vegetales. Está dejando por fuera la B a los seres humanos. C, que el ser humano tiene con el paisaje cultural, pues lo transforma para su beneficio. Sí, tiene los elementos del hombre, pero solamente abarca una parte de los elementos de la geografía, que es el paisaje cultural. D, existente entre todos los lugares de la Tierra que han sido afectados directamente por la acción del hombre. Sí, tiene el hombre y el espacio. Sin embargo, cuando dice afectados directamente, quiere decir es directamente por la acción del hombre, pero hay elementos de la geografía que no son afectados directamente por el hombre. Por ejemplo, algunos fenómenos meteorológicos ayudan a definir los aspectos de la geografía, ¿sí? Entonces tenemos, por favor analícenlo muy bien para saber cuáles. 2. El sistema solar está constituido por el Sol y 9 planetas. Tengamos en cuenta que no son 9, sino 8, sino que el texto es viejo, entonces en ese momento se consideran 9 planetas. Conocidos, 31, 31 satélites naturales o lunas, varios millares de asteroides y meteoritos y numerosos cometas. Se cree que existen en el universo otros millones de sistemas similares. Se cree, es decir, que no se ha comprobado que existan sistemas similares al de nosotros. ¿Qué condición debe ser similar a las condiciones del sistema solar? Que tenga vida. Este sistema solar tiene vida. ¿Dónde se ve reflejado? En la Tierra. Considerando esta información, podríamos plantear como principio que principio es que sea algo comprobado, que sea verdadero. Entonces, la Luna es el único satélite natural de la Tierra verdadero. La Vía Láctea posee otros sistemas solares parecidos al nuestro. No se sabe, puede ser verdadero o puede ser falso. Es decir, es indefinido todavía, porque todavía no hemos encontrado vida en otros planetas fuera del sistema solar. C, la Tierra, al igual que otros planetas, giran en torno al Sol. Sí, la Tierra, al igual que otros planetas, giran en torno al Sol. Lo que pasa es que cuando hablamos de otros planetas, no estamos diciendo cuáles. Es decir, para que sea esta cierta, deberíamos decir la Tierra, al igual que Mercurio, Júpiter, Saturno, ¿sí? Nombrarlos, esta vendría siendo verdadera. Pero esta se nos sale porque otros planetas también hay en la galaxia. Entonces es muy ambigua. Y la D, los planetas no poseen un movimiento, independiente del Sol. Falso. Sigamos. Tercera. La teoría más aceptada en la actualidad sobre el comienzo del universo es la llamada del Big Bang o gran explosión. Tenemos en cuenta un punto y de ahí salió toda la materia. Se piensa que todo lo que conocemos, el espacio y el tiempo y la materia, están concentrados en un único punto, lo que se conoce como singularidad. Entonces tengamos en cuenta que la singularidad es algo que no se repite, es algo ajeno a lo que hasta ahora nosotros se nos ha presentado en el universo. Una singularidad, algo ajeno. Y de repente comenzó a expandirse. De lo anterior se puede pensar ¿qué? Se puede pensar ¿sobre qué? Sobre ese momento. El universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años. Si bien los científicos han
fijado esa fecha de la edad del universo, nos está hablando del universo después de crearse, después de ese primer momento. Entonces, no tendría que ver con lo que está planteando la pregunta. B. En estos primeros momentos la materia, energía se encontraba muy concentrada en este complejo espacio-tiempo que se había creado. Además estaba repartida de forma homogénea, es decir, no se distinguían partes. Hace referencia a lo que se está preguntando. C. ¿Algún momento el universo apareció tal y como lo vemos? Nos está hablando del primer momento, no de lo que después pasó. Es decir, que si el universo se apareció tal y como lo vemos, esta singularidad no existiría. Y Dios creó el universo. Dios se nos sale de esta explicación. 4. El científico debe comprobar sus afirmaciones, por lo que al no poderse verificar sus predicciones, la astrología perdió su valor científico. El estudio científico de los astros, de sus características y movimientos, se denomina astronomía. Entonces tengamos en cuenta que la astronomía es muy diferente a la astrología, porque la astronomía tiene un carácter científico, es decir, un carácter verdadero, mientras que la astrología tiene un carácter falso, porque no puede ser comprobado, mientras que la astronomía sí puede ser comprobada. A. Las predicciones de la astronomía sí que han podido ser confirmadas, es decir, se puede confirmar, es decir, es verdadero. Por ejemplo, es posible predecir cuándo tendrá lugar un eclipse o conocerse un cometa aparecerá por las proximidades de la Tierra. B. Se recurre a personajes y fuerzas extrañas para explicar el universo. Conocimiento falso. Los astros tienen influencia sobre nosotros y su disposición en el día de nuestro nacimiento influiría en el resto de nuestra vida. Ese fue el origen de la astrología. Sí, fue el origen de la astrología. Uno de los fines de la astrología es predecir acerca de símbolos, pero no tiene nada que ver con la astronomía, porque es de predicción, no puede ser confirmado. Los científicos deben adivinar cuándo pasará un asteroide. Adivinar tampoco puede ser confirmado. Siguiente. Una supernova se origina en el momento en que una estrella de gran tamaño agota su combustible. La disminución de las reacciones nucleares hace que colapse a causa de su enorme gravedad. Tengamos en cuenta que todo elemento en el universo o en el espacio, si tiene masa, tiene gravedad, es decir, atrae las cosas hacia él, provocando la compresión de su núcleo. Esto lleva a que se inicie una nueva reacción consumiendo otro tipo de combustible, en particular el carbono. Entonces el carbono se va consumiendo, por lo tanto va agotando su masa y se va volviendo más pequeña cada vez más, produciendo una enorme reacción que provoca la explosión de la estrella. Una explosión, es decir, que las fuerzas gravitacionarias comprimen el núcleo hasta que explota. Por lo tanto, las estrellas dejan de producir luz amarilla como nuestro Sol. Tenemos en cuenta que la luz amarilla no es color de todas las estrellas. También hay rojas, azules, blancas. B. La supernova se convierte en una estrella de gran tamaño. Sí, la supernova se convierte en una estrella de gran tamaño. Sí, en el momento de explotar, hace que el tamaño aumente, pero no tiene nada que ver con la pregunta. C. La disminución de combustible hace que la estrella produzca más carbono. Está diciendo que más carbono, acá está diciendo que consume el carbono. D. Al consumir gran parte de su combustible, una estrella de gran tamaño colapsa, dejando como resultado el nacimiento de un agujero negro. Por lo tanto, sí, esta podría decirse que sí se produce. Bueno, la 6.
Se piensa que las primeras galaxias o protogalaxias se empezaron a formar entre 600 y 1.000 millones de años después del Big Bang. Su origen procede de la atracción gravitatoria entre las partículas formadas. En el universo hay centenares de miles de millones de galaxias. Cada galaxia puede estar formada por centenares de miles de millones de estrellas y otros astros. De lo anterior podemos decir que. Entonces miremos que una galaxia es muy grande, concentra los elementos que encontramos en el universo: estrellas, supernovas, agujeros negros, sistemas, ¿sí?, planetarios. Quiere decir que es muy inmensa. Tengamos en cuenta que para medir cuánto mide una galaxia, pues tenemos que ver desde un punto al otro. La luz, la luz eh, se mide en años luz. Entonces dice, un año luz es la distancia que recorre la luz en el vacío en el lapso de un año. Dado que la luz se desplaza a esa cifra es inmensa, ¿sí? 299.000 millones de años, ¿sí? Metros por segundo, 990.792.458 metros por segundo en el vacío. Un año luz es la distancia enorme, es decir que si bien acá nos está dando metros por segundo, ¿cuántos segundos se encuentran en un año? Entonces la distancia se dispara. Eso es lo que recorre la luz en un año. Y nos dice que la distancia de acá a acá de nuestra galaxia, tomándola como un círculo, ¿sí?, en cualquier punto, si bien sea de acá a acá o de acá a acá, tarda esto, 105.700 años luz. Es inmensa la distancia. Por lo tanto, frente a esas cantidades, las estrellas son más grandes que las galaxias, los planetas son más grandes que las estrellas, los agujeros negros son más grandes que las galaxias son más grandes que las estrellas, y estamos viendo cuánto mide una galaxia. Un dato: la luz del Sol se demora 8 minutos para llegar a la Tierra, desde que sale. 8 minutos. El rayo un rayo de sol, demoraría esto en, desde el punto hasta el otro lado. Mejor dicho, se demora todo eso. Entonces, imagínense y calculen lo grande que es una galaxia. Bueno, dice: en las galaxias encontramos regiones entre las estrellas constituidas por gases. Tiene una importancia cosmológica grande porque son los lugares donde nacen las estrellas, ¿sí? Las supernovas. Las supernovas no sino las nebulosas, qué pena. Por fenómenos de condensación y agregación de la materia, aunque en otras ocasiones se trata de los restos de una estrella que ha muerto. Por lo tanto, ¿sí?, nos están hablando también de tamaños. Las nebulosas son mayores que las galaxias. Tengamos en cuenta este proceso. La nebulosa es una inmensa nube estelar de polvo y gas donde nacen las estrellas, ¿sí? Y las galaxias están conformadas por estrellas. La supernova, cuando las fuerzas nucleares de una estrella son insuficientes para luchar contra su propia gravedad, la estrella colapsa desatando enormes cantidades de energía que se libera en forma de explosión y emisión de rayos. Entonces las supernovas son estrellas, ¿sí? Y el agujero negro es una región donde queda, ¿sí?, donde hubo una estrella de gran magnitud y se genera un campo gravitatorio de tal manera que no escapa ni la luz, ¿sí?, ni la luz puede escapar, ni el espacio. Frente a eso podríamos decir que todo esto son elementos que se encuentran dentro de las galaxias. Bueno, entonces, octavo:
Una estrella es una acumulación de materia, principalmente hidrógeno. También puede haber helio en menor cantidad. Tengamos en cuenta que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es decir, es el elemento más abundante en el universo. Los científicos piensan que el 99, como 95-96% del universo es hidrógeno. También puede haber helio en menor cantidad. Y el helio es el segundo elemento en la tabla, es decir que de dos átomos de hidrógeno se puede formar uno de helio. La masa se comprime por las fuerzas de gravedad hasta que la presión es tan alta que comienza a producirse reacciones nucleares, lo que se conoce como fusión. En estos procesos de fusión se unen átomos ligeros como el hidrógeno para dar un átomo mayor como el helio, ¿sí? Entonces los átomos de hidrógeno se convierten en helio, pero eso solamente puede producirse por altas temperaturas que surgen a partir de la fuerza de gravedad, que hace que todo lo que vaya a escapar vuelva otra vez a su núcleo, y ese movimiento genera mucho calor, mucho calor como tal. El átomo que resulta tiene una masa ligeramente inferior, es decir que entre la fusión de estos hidrógenos para convertir en helio se desprende mucha energía. Dice, a la masa de los átomos de los que procede, ¿dónde ha ido la masa que falta? Se ha convertido en energía la cantidad de masas. Entonces, las estrellas son reactores nucleares naturales de fusión de materia. Sí, vemos, fusión de materia. B, el helio forma átomo de hidrógeno que se convierte en energía. No, es al revés. El hidrógeno se convierte en helio, que esto al convertirse desprende energía. C, los rayos del sol son partículas de helio recién formadas. No, porque el helio se queda en realidad dentro del sol. Lo que está saliendo del sol es la energía de esa fusión, porque cuando un electrón se desprende de un átomo libera mucha energía. Y de la fórmula de Einstein describe lo que ocurre dentro de una nebulosa. No, no, porque la fórmula de Einstein, además de eso, describe muchas cosas más. Solamente la están utilizando para describir este proceso. Bueno, acá vemos cómo es el proceso. La luz y el calor que percibimos del Sol es el resultado de estas reacciones nucleares de fusión. Núcleos de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan dando lugar a núcleos más pesados de helio, liberando una enorme cantidad de energía. La energía liberada llega a la Tierra de forma de radiación electromagnética, no es que lleguen los átomos de helio. Bueno, 9. Para las estrellas cuya masa es muy alta, mayores de 30 masas solares, la gravedad es tan grande que la estrella superará el estadio de estrella de neutrones y pasará a agujero negro. Un agujero negro es una región del espacio donde la concentración de materia y por tanto la gravedad es tan alta que ni siquiera la luz puede escapar de ella. De lo anterior se puede deducir que A. Se llama agujero negro porque emite una luz negra. No, es que ni siquiera dice que ni siquiera puede escapar la luz. ¿Sí? B. Se llama agujero negro porque deja un espacio en el universo. Deja un espacio, no, porque sí es un espacio. Es decir que sí tiene un agujero donde la concentración de materia. Es decir que no puede dejar un espacio. C. Se llama agujero negro porque abre un hueco en el universo. Lo mismo. No es que abra un hueco, ahí hay masa. ¿Sí? Un hueco es ausencia de masa. D. La gravedad tiene efecto en el espacio y el tiempo ya que puede alterarlo, por lo tanto influye en la luz. ¿Sí? No puede escapar ni la luz, está diciendo. Bueno, 10. El sistema solar es un sistema planetario, es decir, formado por una estrella que es el Sol y un conjunto de planetas. Alrededor de la mayoría de los planetas giran cuerpos de la misma naturaleza que ellos, llamados satélites. Se puede afirmar que
Entonces, la Luna es un satélite natural, verdadero. El Sol es una estrella gigante, falso. El Sol gira alrededor de la Tierra, falso. Los planetas forman un sistema solar. Sí, los planetas forman un sistema, pero además de los planetas debe haber una estrella, entonces, falso. Bueno, acompañan al Sol formando parte del sistema solar 8 planetas en su función a distancia al Sol. En función a su distancia al Sol serían. Pues esta no hay que explicarlas, hay que buscarla, el orden correcto de los planetas. 12. Las emisiones de CO2 y de clorofluorocarbonos por parte de los centros industriales contribuyen a la destrucción de la capa de ozono e incrementan el efecto invernadero, es decir, aumenta la temperatura al impedir que la radiación emitida por la Tierra salga al espacio exterior. Es decir, que la Tierra, cuando llegan los rayos solares, la calienta. Pero cuando aparece mucha nubosidad, la Tierra no puede expulsar esa radiación producto del calor. Y eso es lo que se llama efecto invernadero. Entonces dice, una forma de disminuir el reforzamiento del efecto invernadero debería partir de A. Disminuir el número de fábricas en los países subdesarrollados. Pues es una medida, pero va en contra de la economía. B. Aumentar los impuestos a todas las fábricas. También va en contra de la economía porque al subir los impuestos, pues se encarece todos los artículos y no es una medida que ayude. C. Promover industrias que usen tecnologías no contaminantes. Es una buena medida. Y D. Prohibir la construcción de nuevas fábricas. Todo va en contra de la economía. Siguiente. Bueno, entonces dice, en algunas investigaciones sobre el origen del hombre y el proceso de hominización, es decir, el proceso del hombre antes de ser hombre, han establecido 4 periodos fundamentales, es decir, a partir de la evolución. El primero corresponde al Australopithecus, y vemos acá más grande, vemos, si podemos mirar la pantalla, el Australopithecus se encontraba acá, en esta región, ¿sí? En África. Es el primero, es el más antiguo, que existió hace 10 millones de años y se alimentó de plantas y animales muertos. El segundo, el Homo habilis. Y el Homo habilis se encuentra también en esta zona. Lo vemos acá, lo vemos acá, ¿sí? Se extendió un poco más. De mayor capacidad craneana, quien caminó erguido y elaboró herramientas. El tercer periodo, el Homo erectus. Homo erectus. Ya vemos el Homo erectus en esta parte, más extendido, ¿sí? Esta parte, más extendido. Mejor dicho, salió de acá y empezó a irse como hacia Asia, que vivió hace 2 millones de años, elaboró herramientas más variadas, es decir, se encontraron restos en esa parte y en África. Por último, el Homo sapiens, que apareció hace 100.000 años, tenía creencias religiosas y trabajo, el arte rupestre. El hombre, el Homo sapiens. Pero el Homo sapiens sí sabemos que se fue para todo lado, ¿sí? Hasta colonizó América también. De acuerdo con esta información y la presentada en el mapa, se puede deducir que A. La especie homínida más antigua es originaria de África. ¿Sí? La más antigua. Estamos hablando de el Australopithecus. B. Los homínidos capaces de construir herramientas se ubicaron en América. Los que construyeron herramientas fueron el Homo habilis, ¿sí? Y el Homo habilis vemos que ni siquiera salió de África. C. En Asia se localizaron los primeros hombres pensantes y artesanos. En Asia y en Europa, porque el Homo sapiens se fue para todo lado. Y de Asia y Europa fueron recorridas por la especie homínida más antigua. No, la más antigua es el Australopithecus, y vimos que Europa estuvo
por el hombre neandertal y el hombre de Cro-Magnon, y no son las más antiguas. Bueno, 14. El ozono se manifiesta en la atmósfera como una capa localizada entre los 10 y 35 kilómetros de altura aproximadamente. Esta capa protege la vida de la Tierra de las nocivas radiaciones ultravioleta porque tenemos en cuenta la siguiente información. Dice que la mayor radiación ultravioleta que llega a la Tierra desde el Sol lo hace en las formas de estos elementos: rayos UV, A, UVP y UVC. Dice que la radiación de la UVC no llega a la superficie al ser absorbida por el oxígeno y el ozono. La radiación UV es parcialmente absorbida por el ozono y solo llega a la superficie de la Tierra en un porcentaje mínimo. Y dice, por lo que la radiación que llega es principalmente de tipo UA. Listo. Tenemos en cuenta esa información. Entonces dice, A, su mezcla con el oxígeno filtra los rayos ultravioleta. Entonces tengamos que los rayos UV de tipo A, UV de tipo B y UV de tipo C. No todos llegan. Hay unos que se quedan en la capa, otros pasan y otros pasan directamente. Entonces dice, su mezcla filtra los rayos ultravioleta. Filtra es como colarlos. ¿Sí? B, emite radiaciones ultravioleta al espacio. No, acá vemos que pasa, no pasa totalmente, sino deja algunos restos, filtra, estamos hablando. Se absorbe las radiaciones, sí las absorbe, pero no todas. Y B, repele eléctricamente la radiación ultravioleta, no las repele todas. Bueno, miremos la 15. El gráfico presenta el periodo medio de la vida del carbono 14, con lo cual se puede determinar de manera confiable las edades para algunas rocas pertenecientes a épocas geológicas tales como. Tenemos estas 4 edades geológicas, desde la más antigua hasta la menos antigua. ¿Cuál es la menos antigua? La era cuaternaria. Miremos que en años dice que el carbono 14 se desintegra después de 22.920 años. Por lo tanto, tenemos que mirar cuánto duró cada época para poder hacer un estimativo de cuál se trataría. Entonces, dice, el Cretácico comenzó hace 145 millones de años, por lo tanto, estaríamos hablando de un periodo muy largo en comparación a lo que podría durar el carbono 14. El Jurásico también, igual, 199 millones de años. ¿Sí? Es más antiguo, este sería el más antiguo, le seguiría este de segundo y este de tercero, que dice comenzó hace 23.000 millones de años y terminó hace 5.000. Y la cuarta sería esta, que empezó hace 2.059 millones de años y comprende hasta nuestros días. Si miramos la tabla nos está hablando de 22.920 años. Por lo tanto, hagan cuentas. Dice la 16, desde su estallido de rayos gamma cósmicos que bombardearon la atmósfera causando la primera gran extinción, hasta un asteroide del tamaño del monte Everest que impactó la península de Yucatán, estos acontecimientos naturales causaron una gran devastación. Sin embargo, sin importar lo severo que resultó el apocalipsis, el planeta Tierra consiguió sobrevivir y la vida cada vez más resistente también comenzó de nuevo. Nos pregunta, la última extinción masiva ocurrió. Hagan cuentas. Esta tuvo hace 65 millones de años. Esta la tuvo hace 250 millones de años. Esta fue hace 210 millones de años y esta hace 440. Nos está preguntando cuál fue la última extinción. Miren y hagan cuentas. 17. La teoría más aceptada por los científicos señala como detonante de la extinción de los dinosaurios el impacto de un meteorito de gigantescas dimensiones en América Central, más exactamente en la provincia de Yucatán, México, que por la gran explosión generada en su impacto
habría levantado grandes cantidades de polvo al aire, lo cual produjo. Tengamos en cuenta que los rayos solares entran a la superficie, ¿sí? De un momento a otro, ¡pum!, levantó una gran capa, ¿sí?, de polvo. ¿Qué pasaría? Entonces dice, un efecto invernadero que calentó la temperatura de la Tierra. Si bien la Tierra se calienta con la radiación del Sol, si llega un momento a otro, ¿qué pasaría? No pueden entrar los rayos solares. Bloqueo de los rayos solares, lo cual produjo que descendiera la temperatura y comenzara la edad de hielo. No comenzó de una vez la edad de hielo, sino empezó a enfriarse porque no permitía entrar los rayos solares. Entonces digamos que de un momento a otro no comenzó. B, el bloqueo de luz solar, que al no llegar hasta las plantas redujo su cantidad. Claro, porque no le llegaba la suficiente luz, generando con ello un desequilibrio en la cadena alimenticia, planta, quien come plantas y quien se come a los que comen plantas, que es el carnívoro. El polvo impidiera respirar a los dinosaurios. No. 18. Los primates homínidos se caracterizan por la postura erguida y la locomoción bípeda. De los siguientes primates, ¿cuál no es de la familia Homo? Tenemos cuenta que la familia Homo es directamente la que nos antecede al Homo sapiens, es decir, nosotros pertenecemos a esa línea directa del Homo sapiens. Entonces, tenemos acá el homínido más antiguo, que es el neandertal, ¿sí? Voy a ponerlo acá con una N. Sigue, después del neandertal, el Homo, ¿sí?, habilis, ¿sí?, habilis. Después sigue el Homo erectus y después siguen las diferentes evoluciones, que en sí sigue el hombre, el Australopithecus, es que acá me equivoqué, el Australopithecus es el más antiguo, y el neandertal vendría siendo de esa cadena de evolución, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. En algún momento uno se desprendió de esa cadena. ¿Cuál sería? 19. Los homínidos son primates adaptados a la vida terrestre, a caminar erguidos en postura bípeda, con el cráneo también verticalizado. Los pies no son prensiles a diferencia del resto de los primates, pues el primer dedo es más robusto y queda alineado con los 4 restantes. Las manos tienen un pulgar desarrollado y son más aptas para manipular, lo cual hizo posible. Entonces tienen este dedo prensible, todos lo tenemos, que es el dedo pulgar, este pulgar, el más gordito. Eso permite tener elementos, ¿sí? Es decir, con eso permite desarrollar cosas. Bueno. 20, la última. Los chimpancés son los homínidos más parecidos a nosotros, compartimos con ellos el 98% del material genético según la biología. De una vez les doy la respuesta correcta. Bueno, muchas gracias por escuchar el video. Espero que hagan sus correspondientes evaluaciones de nuevo. Tengan en cuenta que la nota de la evaluación equivale al 40% de la nota total. Entonces estaría pendiente a que cada uno de ustedes mire el video y me manden la evaluación de nuevo para calificarlas. Muchas gracias, hasta luego muchachos.